Buenas tardes, bienvenidos a Conexiones en este martes 5 de junio de 2018. Saludos cordiales a usted que nos acompaña a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país, también a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Nos encuentra también en las plataformas digitales, estamos en el fanpage de TVO Canal 23, en Periscope, en Twitter. La tercera opción es que usted descargue desde su smartphone la aplicación TVO Canal 23 y nos acompaña en la transmisión ininterrumpida. Tendremos habilitados dos números de teléfono, están apareciendo ahora en pantalla, 2263-0023, 2264-9179, para que tomen nota y puedan participar. Esto será a eso de las 5:25 de la tarde más o menos, en el segundo segmento de Conexiones. A partir de ese momento abrimos el teléfono, ambos teléfonos, para que ustedes puedan participar. Antes de presentar a nuestras invitadas de esta tarde, quiero mostrarles a ustedes los temas que están planteados en agenda en los principales medios de comunicación en nuestro país. La portada de la prensa gráfica: 11 acusados por el crimen de Carla Ayala, ex jefe del GRP, fue detenido junto a otros policías y civiles. El drama de Guatemala es la foto destacada de la portada de la prensa gráfica, dice drama humano. Las autoridades de Guatemala han elevado la cifra preliminar de víctimas de la explosión del volcán de fuego. Vecinos y socorristas recuperan los cadáveres de quienes no pudieron escapar de la avalancha de lava, lodo y gases tóxicos. En las notas interiores, la captura de cómplices de feminicidio de la agente Carla Ayala. Mientras tanto, ampliación también sobre las víctimas del volcán de fuego, que podrían ser cientos. Hasta hace algunas horas en la mañana se estimaba más o menos 79 víctimas mortales, pero el número está creciendo en función de algunas aldeas que prácticamente fueron soterradas y se le está dificultando prácticamente a los organismos de socorro llegar hasta esos lugares. Continúan encontrando cadáveres, incluso algunos sobrevivientes de manera parcial. Los paramilitares y policías que matan a 10 en Masaya, la protesta contra Daniel Ortega y contra su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo. Comenzaron por las reformas fallidas de la seguridad social. Aquí hay algunos detalles también de lo que está pasando. Se plantean 127 muertos, dicen, en manos de las fuerzas oficiales durante las protestas que iniciaron el 18 de abril en Nicaragua. Estados Unidos, que pide a la OEA suspender a Venezuela. La OEA comenzó ayer el periodo de sesiones de su Asamblea General centrada en Venezuela. También entendemos que se ha visto una resolución relativa a la situación de Nicaragua. Esta es una reunión que prácticamente ha concluido este mismo día. Diario El Mundo: confirman asesinato de la agente Carla Ayala. También destaca la foto de su portada, la catástrofe en el país vecino. Información local: la Asamblea Legislativa que no encuentra a empleados para cesarlos. Hace algunos días también el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, confirmó que andaban buscando a los supuestos empleados para entregarles la carta de despido y nadie aparecía. Es decir, existen o no, pero bueno, el tema es que no llegan a trabajar en todo caso. El Salvador, que no se pronuncia sobre Venezuela ante la OEA. Este es el otro tema sensible también de lo que está pasando en el hemisferio. Pues bien, esta es la portada de la prensa de Managua, Nicaragua, de este mismo día. Dice: 10 muertos en 2 noches de terror. Disparaban a matar, relatan jóvenes que se han defendido de los ataques del régimen y sus paramilitares. Los cancilleres en la OEA que repudian la represión. Esta es la portada de la prensa de este mismo martes. Estas son imágenes que hemos recogido de cuentas sociales de periodistas nicaragüenses. También dice: Masaya es un pueblo que trabaja unido. Dice: sus barricadas se mantienen por prevención. Esto es lo que está ocurriendo en algunas ciudades al interior del vecino país. El gobierno de Nicaragua que debe desmantelar los grupos paramilitares. Eso es lo que ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación crítica de ese país. Después de un fin de semana, dice, de terror, Masaya pasó la noche en relativa calma. Esto fue durante horas de la mañana de este martes. Y hay otra foto agregada, entendemos que esto es en Monimbó, que, bueno, al menos esa es la pinta que tiene ahí esa barricada. Además, la directora de Amnistía Internacional llama a la Organización de Estados Americanos a no darle la espalda a Nicaragua. Guevara Rosa, directora de Amnistía Internacional, manifestó que Daniel Ortega no ha mostrado la menor inclinación a poner fin a su política sistemática de represión violenta. 10 asesinados en 2 noches de terror policial en Masaya. Dice: en Masaya, así como en todo el país, existe una profunda crisis de violación a los derechos humanos. Este es un informe que también lo está calzando Cintia Torres García y Noelia Amílcar Gallego. Dice: 10 muertos, 62 heridos, algunos de gravedad producto de impactos de bala, además de 10 desaparecidos. Es el resultado del fin de semana de terror
que vivió Masaya, según el informe preliminar de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Solo la noche del domingo, dice, y la madrugada del lunes hubo 5 muertos. Fue un baño de sangre, una caricatura que dibuja de alguna manera la situación lamentable que está viviendo Nicaragua. Y hay un diálogo planteado ahí, dice, entonces solo hacemos el tranqui, nos vamos o nos jalamos. Así es, dice, evitemos más víctimas. Nuestra fuerza es la verdad, no cooperación con la dictadura y la desobediencia civil. Bueno, ahí tiene usted planteado en un dibujo la situación también que está viviendo el país. Esto fue hace algunas horas atrás. La prensa de Nicaragua confirmaba que con 88 votos a favor la Asamblea aceptó la renuncia de Roberto Rivas Reyes como presidente y magistrado del Consejo Supremo Electoral. Roberto Rivas Reyes, que también ha sido sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por todo el tema de corrupción. Estas imágenes son locales, grupos de feministas que han estado frente a la embajada nicaragüense protestando por la situación de ese país, por la violación de los derechos humanos con esa población. El Confidencial mostraba esta imagen también durante la mañana, dice Reporte Ciudadano, nos envían esa fotografía que muestra a un policía disparando durante los enfrentamientos en Granada. Ahí tiene lo que parece ser un AK-47. Pues bien, nos quedamos hasta acá. Les he mostrado a ustedes un poco lo que está pasando en Nicaragua, porque justamente de eso vamos a conversar en Conexiones esta tarde. Está con nosotros en nuestros estudios Lilia de Vilanova. Ella es una ciudadana nicaragüense. También estuvo por la mañana, entiendo, en esas protestas ahí frente a la embajada nicaragüense. Lilia, es un gusto que nos acompañe. Bienvenida, buenas tardes. Hola, muchas gracias por tenernos aquí. Aprovecho para mandarle un saludo de solidaridad a nuestros hermanos guatemaltecos que también están pasando un momento difícil. Y gracias por el espacio para poder comentarle a toda la audiencia sobre lo que está pasando en Nicaragua. Perfecto, también nos acompaña en nuestros estudios Grace Moncada, también es ciudadana nicaragüense. Bienvenida, Grace, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por tu invitación. Bueno, a ver, ustedes no representan ningún movimiento, ningún foro, ni nada por el estilo, ¿no? No. Entonces, por eso es que también les consulté temprano como ciudadanas nicaragüenses. Así es. Así como tal. Pues bien, comencemos. A ver, en el análisis, les decía antes de comenzar, bueno, creo que es importante colocar siempre en el contexto, obviamente en El Salvador se le está dando mucho seguimiento a la situación nicaragüense, pero bueno, obviamente los detalles también los manejan ustedes, ¿no? Y entonces sí creo que es importante dedicar algunos minutos de conexiones a hacer una reflexión. ¿Qué es lo que pasó finalmente en Nicaragua? ¿Qué es lo que ha pasado? Porque les decía, en algún momento determinado se quiso mostrar a Nicaragua como un ejemplo primero de crecimiento de la economía, de una relativa tranquilidad y paz que estaba viviendo ese país, prácticamente 0 homicidios, situación de violencia, nada que ver con la situación de las pandillas que tenemos en El Salvador. Entonces, hay más de algún empresario que dice que había recomendaciones incluso de otros empresarios nicaragüenses que les decían, bueno, miren, ¿por qué no replican el modelo de lo que nosotros tenemos en Nicaragua en El Salvador? Y entonces, miren cómo estamos. Claro, hubo respuesta desde acá donde más de algún empresario también les dijo, miren, ustedes van mal y van a terminar mal. Pero, ¿qué es lo que pasó? Grace, para comenzar rápidamente con usted. Realmente la situación de Nicaragua ha sido un cúmulo de sucesos, de acontecimientos en el ámbito político y social. Efectivamente, como mencionabas, Nicaragua se estaba proyectando desde hace un par de años atrás como un ejemplo para la región centroamericana, particularmente por su crecimiento económico, la seguridad de la que gozaba el país, etcétera, ¿verdad? Eso no es mentira, o sea, realmente Nicaragua había venido teniendo un crecimiento económico, la seguridad, etcétera. Sin embargo, a la par de esto, no podemos obviar, para iniciar, el presidente Daniel Ortega llega al poder a través de una reforma a la Constitución, ¿verdad? Que se da durante el periodo de Arnoldo Alemán. Sí. Estamos hablando, perdón, ¿de qué año más o menos? El 96. No, el pacto Alemán-Ortega, la reforma a la Constitución se dio en el 2000. En el año El pacto 2000. inició desde 1999, ya para la salida de Arnoldo Alemán. Para la salida, Entonces, correcto. esto baja el porcentaje con el que se gana la presidencia de un 45% a un 35%, siempre y cuando se tenga más de 5 puntos porcentuales por encima del contendiente. De acuerdo. Correcto. Entonces ese fue un primer signo, ¿verdad?, de que las cosas ya no iban bien, porque efectivamente ellos sabían que ese porcentaje iba a favorecer a Daniel Ortega, ¿verdad? Claro. Representaba el voto duro que el partido siempre ha tenido. O sea, una reforma hecha a la medida, ¿no? Correcto, o sea, totalmente. O sea, fue algo pactado, ¿verdad? Eso está para la historia, incluso hay una fotografía en la cual queda registrado ese momento en el cual ellos pactan. Adicionalmente a eso, se dieron otra serie de reformas en la Constitución
Por ejemplo, la reelección para presidente, eso es inconstitucional. Ellos reformaron la ley, como bien alguien lo mencionó, como lo dice usted, fue una serie de reformas en la Constitución a la medida, en la medida para que Daniel Ortega acumulara el poder, acaparara todo el poder y que le permitiera a él reelegirse indefinidamente hasta el punto de que su esposa llegue a ser vicepresidenta, ¿verdad? Sí. Adicionalmente a eso, el poder acaparar todos los poderes del Estado. En Nicaragua no hay independencia en los poderes del Estado. Él maneja el poder electoral, el poder judicial, el ejecutivo como tal, obviamente. Entonces todo eso fue calando en la población, que si bien es cierto, yo considero que hubo cierta comodidad del nicaragüense en callar, ¿verdad? Porque todo esto se venía dando con una Nicaragua que pintaba muy bien, sí, pero había un fondo, una base que no venía nada bien. Adicionalmente, ya como para avanzar un poco en el tiempo, sí, se da la reforma al Seguro Social. Primero vino el incendio de Indio Maíz. Claro, vino la parte del incendio de Indio Maíz, que es la fecha y no se aclaró cómo fue que sucedió eso. Hay un buen sector de la población que incluso comentan, habrá sido inducido, no se sabe. ¿Cuál es la importancia estratégica de Indio Maíz, digamos, para entenderlo mejor los que no estamos familiarizados con? Indio Maíz es una reserva natural que son 300.000 hectáreas de espacio de la reserva, colinda con, está en el río San Juan, en el sureste de Nicaragua. Que es fronterizo prácticamente. Fronterizo con Costa Rica, y es la reserva más grande de Centroamérica y una de las más grandes de Latinoamérica, o sea, con una biodiversidad y una riqueza importantísima. Y el incendio inició, creo que fue el 3 de abril, y no se hizo nada. No hubo respuesta del gobierno. Ahí empezaron las primeras protestas de los estudiantes. Incluso el gobierno de Costa Rica puso a disposición sus bomberos, carros y no sé qué otro equipo para apagar el fuego, y no aceptaron la ayuda. Fue rechazado, ¿no? Fue rechazada. Hasta después de 5 días, que ya se habían quemado miles de hectáreas, aceptaron ayuda del gobierno de México, una avioneta de esas con bombas de agua. Sí. Pero ya la pérdida era irreversible. Entonces ahí empezaron las primeras protestas de los estudiantes, que fueron reprimidas por parte de las fuerzas policiales. Ahí no utilizaron fuerza letal, pero sí fueron reprimidas. Y esto fue, una semana después de esto fue que se dan las reformas a la seguridad social. Ahora, debo entender que ya antes, mucho antes, habían habido protestas, sobre todo de campesinos organizados, en el marco del intento de construcción del canal. Lo que pasa es que en el 2013 pasan la ley 840, que es la ley la ley canalera, que le dicen, la ley del canal, en donde le dan la concesión de una parte del territorio, una parte importante, que es la parte donde iba a ser el canal, a una empresa privada china, a Huangjin, y además de eso, por 116 años él iba a tener, él iba a ser prácticamente el dueño de toda esa área, y iba a tener inmunidad, tiene inmunidad con absolutamente todas las leyes de Nicaragua. Bueno, que a estas alturas la empresa parece que existe o no existe, o sea, al final es una cosa que queda una nebulosa, ¿no? O sea, no se sabe, pero son 116 años en la cual el usufructo de ese canal es para un agente privado externo, no para Nicaragua, y él puede hacer uso de cualquier recurso público o privado que él quiera y estime necesario para la construcción del canal. Entonces, la soberanía del país se está regalando a una empresa privada extranjera. Entonces, le están quitando la tierra a los campesinos, y desde ahí vienen ellos, hasta la fecha, llevan más de 100 protestas que han organizado desde que se pasó la ley, y los han reprimido, han asesinado a muchos campesinos. Claro, no se escuchaba mucho eso, tal vez. También ellos tal vez no tenían todos los medios como para destapar. Además, ustedes tienen unas distancias de cientos de kilómetros de un extremo a otro del país, ¿no? Nosotros acá estamos más conectados, la distancia más lejana que pueden ser 200 kilómetros si acaso, ¿no? Digo, de la capital, pero ustedes tienen distancias mucho más grandes. Sí, y está súper descomunicado esa área
Entonces, ese es otro factor importante y una parte fuerte de la lucha cívica de hoy es el movimiento campesino. A ver, entonces, Grace, se combina todo esto que estamos conversando, pero hay un momento en la olla de presión, ¿no? Todo esto viene acumulándose, ¿no? Así es el momento cuando llegan ya las reformas al Seguro Social. Entonces, ¿qué pasa? Esta reforma afectaba particularmente a los señores, la tercera edad, los abuelitos, ¿verdad? Pero recordemos que hay una generación también, ¿verdad? Están los nietos de esos abuelitos, ¿verdad? Está toda una población, sobre todo la parte joven de Nicaragua, que deciden levantarse y defender a ese sector que estaba siendo afectado con las reformas. Ahí ya viene la represión más cruda, más fuerte, una represión que teníamos muchos años de no ver en Nicaragua, ¿verdad? Y eso considero que eso fue el punto, la gota que derramó el vaso de agua. Aparte de eso, se tocó un sector de la población que está altamente comunicado a través de las redes sociales. Entonces yo creería que ahí eso hizo una diferencia, por ejemplo, con lo que mencionaba Lilia, el tema de los campesinos. Los campesinos estaban allá bien aislados, los mantenían bien controlados, pero vienen y tocan a los jóvenes y empieza esa red, ¿verdad?, a compartir toda la información, algo que tal vez el gobierno no se esperaba, y empieza ese despertar social en Nicaragua. ¿Y qué tan espontáneo ha sido, o realmente ya había un poco de nivel de organización? Porque uno lo observa desde fuera, ¿no? Y dice, bueno, cuando se activa esto prácticamente se activó en diferentes ciudades de Nicaragua, no solo fue en Managua, o sea, fue prácticamente en varias ciudades de manera simultánea. Correcto. Yo creo que tal vez no te podría decir específicamente estaban o no organizados, pero yo considero que como ser humano, ver que están agrediendo a personas totalmente indefensas, personas de 70, 80 años, que las estaban golpeando enfrente de ellos, o sea, creo que no, ¿qué más podría haber que te despierte los sentimientos como ser humano, como nicaragüense, y como ver que puede ser tu abuelito el que está ahí, tu padre? Entonces yo creería que sí fue en una buena parte algo espontáneo, algo de solidarizarse con las personas que estaban siendo afectadas en ese momento. De hecho, una característica esencial de todo el movimiento es que todo ha sido autoconvocado. Así es. Entonces, eso empoderó a la gente a decir, bueno, aquí nadie me tiene que decir a qué hora me voy a reunir y cuándo me voy a ir a la plaza a manifestarme. No, cada grupo, en cada barrio, en cada pueblo, en cada departamento, se sintió empoderado para decir, hoy nos vamos nosotros a la calle también. Entonces, esa característica que tiene sus debilidades, ¿verdad? Por la falta de líderes. Sí, yo creo que lo podemos ver, merece un apartado especial, ¿no? Sí, está bien, sí, definitivamente. Pero también es una gran fortaleza, porque eso es lo que ha permitido que la gente se empodere y se sienta que tiene todo el derecho de salir a la hora que quiera a la calle a manifestar por lo que crea justo. Ahora bien, bueno, se desata entonces la represión en el caso de los adultos mayores por todo el tema de las reformas a las pensiones, ¿no? Correcto. Digamos que eso es como lo que desencadena, el detonante, pero luego viene la respuesta ya gubernamental oficial. Claro, pero viene la respuesta después de veintitantas, 30 muertes, o sea, él responde después de haber hecho una masacre, o sea, fueron 2 días. Claro, me refiero a la respuesta en términos ya violentas de parte del aparato del Estado. Así es, así es. Que todo estalló, la primera manifestación se da el 18 de abril en Camino de Oriente. Y ahí están los videos, no eran ni muchos, en realidad era una protesta relativamente pequeña, un grupo de estudiantes y adultos mayores. Y llegaron los de la Juventud Sandinista, con sus camisetas de Juventud Sandinista, identificados con palos y llegaron a golpear a todo el mundo que estaba ahí, quebraron vidrios de los comercios alrededor. Camino Oriente es como un centro comercial al aire libre, digamos. Incluso hubo un par de periodistas, si no me equivoco, incluso de medios internacionales, que recibieron las agresiones.
se les robaron sus equipos, ¿verdad? Sí. Y todo eso también resonó a nivel internacional, o sea, la agresión fue pareja para todas las personas que estaban ahí, los que protestaban y los medios de comunicación que estaban cubriendo, sin importar si eran nacionales o internacionales. Sí. Hasta ese momento no había habido una respuesta, digamos, de parte de la gente que estaba protestando, una respuesta violenta, por ejemplo. No, Años atrás, si recordamos, Lila, había sido lo del que los nicaragüenses denominaron el Ocupains, cuando un par de años atrás se habían manifestado y sí hubo represión. Tal vez no en las magnitudes de esta, pero sí hubo personas que fueron secuestradas, perseguidas y amenazadas. Un par de personas se les robaron sus vehículos y nunca aparecieron, y no hubo jamás una investigación de parte del gobierno. O sea, existieron las denuncias, pero no hubo respuesta. Entonces sí habían algunos indicios de agresión, pero tal vez no en esta magnitud. No, de hecho cualquier expresión de parte del pueblo en contra del gobierno de esa manera ha sido apagada. Yo recuerdo para las municipales del 2008 que fue un fraude a diestra y siniestra a los ojos del mundo entero, y que lo denunciaron todas las organizaciones internacionales de observación electoral. La gente salió a las calles, yo salí a las calles a protestar, la gente salió, porque yo fui fiscal en las elecciones, sí, yo lo presencié. Fiscal electoral. En la Junta Receptora de Votos, en una mesa. De acuerdo. Y a la gente nos llegaron a reprimir. Lo que pasa es que en esos días, sí es cierto, no mataron a nadie y no eran cosas masivas como las que se han visto hoy. Igual sucedió para las elecciones presidenciales del 2011. O sea, cualquier muestra de disgusto de parte de la población, cualquier salida a la calle para protestar han habido miles de razones, que han sido más pequeñas en el pasado, han sido reprimidas por parte del gobierno. O sea, digamos entonces que al régimen se le facilitó aplacar cualquier nivel de respuesta. Sí, claro, claro. Antes llegaban a la manifestación y todo el mundo salía corriendo y para tu casa, pues, y no pasaba más. La diferencia fue que ahorita yo creo que, o sea, no entiendo, fue un mal cálculo político o de parte de ellos, pero se les salió de las manos. El día siguiente, después de esta primera manifestación que le digo que fue en Camino de Oriente, al día siguiente mataron a 10, 11, 12 personas. Por eso hubo una respuesta bastante fuerte y violenta de parte del Estado. Demasiado violenta. El aparato estatal. Sí, demasiado violenta. Y eso fue lo que yo considero que realmente terminó de levantar a las masas. Pero quizás el cálculo de ellos era entonces, con esto vamos a contener, asustar a todo el mundo y aquí no pasa nada. Exactamente, y fue todo lo contrario. Entonces para mí fue un mal cálculo político de ellos, porque no se imaginaron que el pueblo entero se les iba a levantar. Y en este momento, ya hablando de la coyuntura del momento, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo entonces en todas las ciudades o en las principales ciudades? Yo consideraría que en estos momentos en Nicaragua se vive un terrorismo de Estado. O sea, en este momento toda la población en cualquier ciudad de Nicaragua está con miedo. A partir de las 6 de la tarde nadie quiere salir de sus casas. O sea, eso es el sentir general de la población. Ya todo el mundo está tratando de realizar sus actividades normales, pero ya a partir de las 6 de la tarde, sin haber un toque de queda declarado oficial, es prácticamente eso lo que se está viviendo en Nicaragua, porque nadie quiere salir a las calles, porque es tierra de nadie. O sea, ahí no manda nadie, ahí no hay una autoridad, y se están dando una serie de hechos, de acontecimientos en el cual están tratando de meter en miedo a la población. Por ejemplo, asaltos en cualquier parte de las ciudades, indistintamente si se considera una zona peligrosa o no. Recordemos, Nicaragua es un país seguro. Secuestros, amenazas, quemas de vehículos. Entonces actualmente yo consideraría que el gobierno lo que está haciendo es tratando de controlar a la población, metiendo miedo, o sea, realmente terror. Me interesa que conversemos, pero después del corte comercial, sobre las estructuras de control que de alguna forma han operado en Nicaragua. Cuando se hablaba, por ejemplo, del tema de delincuencia, decía, bueno, es que no hay pandilleros, es que no hay delincuencia porque tienen una estructura de control bastante fuerte, bastante rígida, incluso estructuras que se heredaron en su concepción
desde la Guerra Fría, ¿no? De 1980, de ese momento. Entonces, ¿cómo está operando esa parte en lo que está ocurriendo en este momento? Porque hemos visto, por ejemplo, motociclistas, gente que anda en ese tipo de movilización, que uno recuerda un poco las imágenes de lo que ha pasado en Venezuela. Pero bien, quiero dejar planteado eso para que lo conversemos al regreso. Tendremos habilitado de hoy en adelante 2263-0023, 2264-9179, los dos teléfonos para que ustedes tomen nota y puedan participar. Hacemos la primera pausa, regresamos. Es un gusto que siga con nosotros. Dos números tenemos habilitados, 2263-0023, 2264-9179. Estarán apareciendo en pantalla para que tomen nota, pueden participar. Como siempre, la recomendación es que ustedes bajen volumen al televisor y se queden escuchándonos nada más por el teléfono para que evitemos la retroalimentación. Lilia de Vilanova, ciudadana nicaragüense, y también Grace Moncada, también de Nicaragua, nos acompañan esta tarde en nuestros estudios. Deje plantear la interrogante un poco sobre estas estructuras de control, se dice que operaron durante la Guerra Fría en Nicaragua. Y quería preguntarles un poco, ¿esas estructuras se mantuvieron intactas durante el tiempo? ¿Funcionaron? ¿Qué tanto funcionaron en positivo en algún momento determinado cuando se hablaba de que había control y que se evitaba? Por ejemplo, decía, si a una comunidad X o a un caserío llega un extraño, inmediatamente hay gente que se activa y dice, bueno, ¿quién es esta persona? Incluso creo que tenían alguna facultad de intervenir a esta persona, pedirle sus documentos y saber entonces de dónde llegaba y si era que llegaba a visitar un pariente o no, cuál era la condición en la que estaba en esa comunidad. Pero bueno, cuéntenme ustedes qué es lo que está pasando, hasta dónde, si es eso lo que está operando también ahora en contra de la ciudadanía. Sí, yo considero que sí es lo que está operando. De hecho, ellos actualmente le llaman CPC, ¿verdad? Son grupos, pequeños grupos que se organizan por colonias o barrios, ¿verdad? Y el objetivo fundamental es que ellos quieren controlar la información en relación a qué personas son afines o no al gobierno. Entonces, actualmente sí, eso se ve que ha despertado nuevamente, porque es así como empiezan a
a amenazar a las personas, a tratar de tener el control de quiénes son los que se están manifestando, quiénes son los que están protestando, quiénes son los líderes, tratar de identificar esos líderes. Por ejemplo, durante el inicio de todas estas protestas pacíficas, que creo que al inicio de la entrevista no le dimos la importancia debida a eso, son protestas totalmente pacíficas. O sea, el nicaragüense que se ha levantado a manifestar su descontento con el gobierno está totalmente desarmado. Nosotros como nicaragüenses hemos adoptado la frase que refleja la realidad, armados únicamente con la bandera y el amor a Nicaragua. Entonces eso sí quisiera dejarlo bien en claro. Entonces, durante empezaron estas manifestaciones, hubo una serie de persecuciones a diferentes personas en X barrios o colonias en Managua particularmente, en la cual llegaba la policía a parquearse afuera de su casa, podía quedarse ahí estacionado un par de horas, ¿verdad? Simplemente para tratar de intimidar, de presionar. Incluso se registraron varias detenciones totalmente ilegales de personas de la tercera edad y que se identificaban claramente que habían sido participantes en toda esta serie de protestas. Entonces yo consideraría que sí, que ese tipo de organización ha revivido nuevamente y es la forma en la que ellos están operando, en la que quieren tratar de retomar el control nuevamente de la población y de las calles. Bueno, incluso hay algo que me generó un poco suspicacia. Para viajar a Nicaragua en el pasado no había necesidad de anticipar una semana antes o 7, no sé si 7 o 8 días antes y llenar una aplicación y dar los nombres anticipadamente de quienes iban con uno o el grupo de familia, etcétera, ¿no? Sí, un poco yo personalmente sí lo vi con reserva, ¿no? O sea, ¿de qué se trataba eso? Porque para viajar al resto de países de Centroamérica no se pide anticipadamente nada. Entonces, no sé si incluso ese tipo de cosas, o no sé si me estoy yendo demasiado lejos, pero si ese tipo de cosas tienen que ver con un esfuerzo de control de quiénes llegan, quiénes, a qué llegan, etc. Yo me imaginaría que es con ese propósito. Ahora, eso lo pasaron hace varios años, pero no lo habían aplicado con diligencia. Sí. Hay otros países que aplican, creo que Canadá tiene ese tipo de controles. Pero en la región centroamericana somos el único, bueno, a excepción de Costa Rica que pide visa, ¿verdad? Sí. Pero yo sí creería que no está tan alejado. Realmente no logré encontrar un porqué por qué el gobierno decide implementar eso. Sí, incluso para agilizar el proceso migratorio, pero realmente es un tema de no control. Tenía sentido, considerando que El Salvador es un país hermano, son aliados políticos y no hace sentido el por qué imponer ese tipo de control que hasta cierto punto frenaba el fluir del turismo hacia Nicaragua, ¿verdad? Y sobre todo viniendo de El Salvador. Habría que analizar un poco más sobre ¿Ustedes eso. viajan regularmente a Nicaragua o no? ¿O en estas circunstancias no están viajando? Sí. No, ahorita yo no he ido, pero sí yo viajo regularmente a Nicaragua. De acuerdo. Bueno, creo que tenemos a alguien con nosotros en la línea del teléfono. Vamos a ver la recomendación. Si ustedes le bajan volumen al televisor, nos ayudan porque nos escuchan nada más por el teléfono. Tenemos un retraso en la señal y si se queda escuchando el televisor, nos va a escuchar mucho más tarde. Entonces, tenemos a alguien con nosotros. Buenas tardes. ¿De dónde nos llama? Buenas tardes. Estamos al aire. Vamos a ver si nos ayudan en producción o si le dicen al televidente que estamos al aire en este momento. Parece que no nos está escuchando. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver. Estamos al aire en este momento. A ver si nos puede. Un saludo cordial a las señoritas expositoras. Hola. Sí, le escuchamos, adelante. Bueno, sí, la pregunta es una pregunta que yo creo que aún no tiene respuesta. ¿Quién está financiando este movimiento de levantamiento popular? Porque yo veo manifestaciones masivas en Nicaragua, se ondean, por ejemplo, 10.000 banderas, y cada bandera tiene un costo. También veo que a los estudiantes que están refugiados en las universidades se les están dando alimentos, lógicamente, hasta 800 alimentos, platos diarios. Yo me pregunto que aquí hay una mano oculta también, una mano que no ha salido a relucir,
que está financiando este movimiento, que sí, lógicamente pudo haber salido como un clamor popular después de tantos años ya de opresión. Pero, ojo, lo grave de esta situación es que haya manos ocultas que se quieran aprovechar de este movimiento, que de hecho ya se están aprovechando, porque esto no es espontáneo, y tampoco hablar de que los manifestantes, o dentro de los manifestantes no hay gente violenta, también creo que no es cierto del todo. Hemos visto en televisión y en las redes sociales cómo Nicaragua ha quedado prácticamente, Managua en concreto, bajo el piso. Ya. ¿No? Sí. Un periodista guatemalteco fue asesinado prácticamente por las turcas opositoras. Yo creo que hay que poner en la balanza, y ojo, lo triste de esto puede ser que esta gente está financiando y aprovechándose de este movimiento, que no solo pueden ser nicaragüenses, sino, ojo, intereses internacionales, sabemos de dónde pueden venir también, y entonces se desvirtúa completamente el movimiento popular, el movimiento auténtico de rebelión en Nicaragua. Bien, perfecto. Le agradecemos la participación. También es la falta de liderazgo. Sí, le agradecemos la participación, pero queremos evacuar algunas llamadas. Hay más televidentes que quieren participar. Sin duda alguna, nuestras invitadas responderán a su inquietud, que es muy importante y también es válida. Alguien más está con nosotros en la línea. La recomendación, bájele volumen al televisor, y sí, le voy a pedir y le agradeceré la brevedad también. Buenas tardes, ¿de dónde nos llama? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, adelante, le escuchamos. Estamos al aire, díganos. Sí, quería participar sobre el tema que están llevando ahorita a cabo. Sí, adelante. Fíjense que la verdad es que quería participar referente a esto, de que así como también Nicaragua está pasando por esta situación ahorita, también nosotros no estamos de poder pasar también este tipo de situaciones, porque estamos teniendo a veces trabas. Por lo menos estamos viendo ahorita la traba que le están poniendo ahorita a este partido es Nueva Idea. Si se puede dar cuenta, aquí hay una cuestión bastante oscura, de que no quieren darle entrada al partido porque saben de que el pueblo ya se empezó a rebelar, ya se cansó de esta gente, de estos dos partidos que le están dando al pueblo pues las obras, ¿verdad? Entonces el pueblo ya despertó, y más que todo es la gente joven, la gente que se está dando cuenta realmente de que hemos estado equivocados a la hora de elegir a nuestros gobernantes, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando también en Nicaragua. La mayoría de gente que está muriendo allá es gente joven, es personas que ya se cansaron de esto, de que sus padres decidieron por ellos y que les han dado una vida mala, entonces ellos están decidiendo ahora, ¿me entiendes? Entonces así también nosotros el día de mañana, si estamos viendo de que está pasando esto, el pueblo, los jóvenes se van a tirar a las calles a protestar también, ¿verdad? Así que no nos equivoquemos, nuestros partidos están como que fueran vitalicios, como que a perpetuidad los hemos elegido y están bien equivocados. Así como los hemos puesto, también los podemos quitar, ¿verdad? Bien, gracias. Perfecto. Le agradecemos la participación. Vamos a tratar de avanzar en el tiempo porque tenemos otros temas pendientes. Me interesa explorar también con nuestras invitadas un poco la participación del concierto de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos. Ha habido un encuentro de la OEA justamente este día que ha terminado y es otro tema. Pero bueno, quiero escucharlas a ustedes, ¿no? Ha habido dos opiniones. La primera obviamente tuvo que ver sobre este tema de la originalidad o qué tan genuino es el movimiento de lo que está pasando en Nicaragua. Hay fuerzas externas que están participando. Decía el televidente, bueno, de repente, ¿quién está financiando todo esto? ¿Cómo se financia? Es decir, por favor. Sí, en relación a esa primera pregunta, realmente es absurdo pensar que puede haber un financiamiento. Él incluso lo mencionaba, vemos banderas ondeando en todas las manifestaciones, o sea,
hipotéticamente que existiera un financiamiento, no va a ser para banderas, ¿verdad? O sea, es bien importante, y yo lo mencionaba anteriormente, la característica de este movimiento, de manifestaciones totalmente pacíficas. En esta revolución que se está dando en Nicaragua, no hay partidos políticos. Incluso cuando inician las primeras manifestaciones, con lo que mencionaba Lilia del Indio Maíz, un par de diputados quisieron unirse a las protestas de los jóvenes y literalmente los corrieron. Es decir, los jóvenes se plantaron y les dijeron: no queremos que ustedes estén aquí porque van a manchar nuestra lucha. Entonces realmente es como nicaragüense, me enorgullece y es lindo ver que en esas calles está todo tipo de nicaragüense. Ahí no hay diferencia de clase social, ahí está el pobre, el medio, el rico, ahí está el que en algún momento, ahí incluso están los sandinistas. Los sandinistas que no son danielistas. Incluso ahí está la gente del partido de Frente Sandinista, está también marchando. O sea, no hay un partido político. Por eso se ven ondear solo las banderas de Nicaragua. O sea, pensar de que cómo se están manteniendo los jóvenes, realmente me parece algo absurdo. O sea, la gente se está manteniendo con la ayuda de la misma población. Donde empiezan las manifestaciones en uno de los sectores que estuvo bien crudo, en el sector de la UPOLI, es una zona muy sencilla en Managua. Está rodeado de muchos barrios. O sea, son barrios donde ahí llegaban, bueno, en las redes sociales se hizo incluso viral como durante las protestas, estaba el tirar de balas de plomo, ¿verdad?, de la policía hacia los jóvenes, andaban personas vendiendo agua en bolsa que se encontraron de pronto ahí en esa guerra campal y empezaban a regalarle el agua a los jóvenes para que lavaran sus rostros, para que se trataran de limpiar del efecto de los gases lacrimógenos. O sea, han sido una serie de expresiones del nicaragüense que ha apoyado con lo poco que tiene. O sea, en el sector de la UPOLI es realmente una zona pobre de Managua, y ahí esos jóvenes, los mismos vecinos, han sido quienes les han llevado alimentos, donaciones de medicinas, etcétera. Realmente esta situación nos ha demostrado lo más vil y oscuro que puede ser un ser humano, pero al mismo tiempo la inmensa solidaridad que ha tenido el nicaragüense para con sus hermanos, que las familias que han perdido, las familias de los que han sido asesinados, los que han quedado heridos. O sea, el pueblo entero se ha unido para dar ropa, para dar comida, para dar los pocos centavos que pueda o lo mucho que pueda para ayudar para comprar hasta los féretros donde han enterrado a los que han morido, o sea, a los que han muerto, perdón. No es aquí. Cada quien tiene su bandera. La mayoría de la gente, yo como nicaragüense tengo mi bandera en mi casa y la llevo a todos lados donde yo voy. Y quería también mencionar, referirme a algo que mencionaba el televidente. Él habló de la muerte de un periodista guatemalteco. Eso es totalmente falso. Hay que fue investigar. el cineasta que le cayó encima, que lo aplastó un chayopalo, ¿no? Sí, y quiero mencionarte, este era un joven productor, ¿verdad?, guatemalteco, como bien decían, que tenía ya años viviendo en Nicaragua, y que él estaba en la lucha, en la protesta de todos los jóvenes y de la población. Él estaba realizando un documental. Él estaba realizando un documental sobre la protesta. De hecho, logró, o sea, ya estaba finalizado y se publicó. En ese documental él entrevistaba a madres que habían perdido a sus hijos. Incluso la familia de este joven emitió un comunicado en el cual dejó claro que él estaba del lado del pueblo nicaragüense y que él se sentía parte de esa lucha. Pidió respeto y pidió que no manipularan su muerte. Perfecto, tengo que hacer la última pausa comercial. Cuando regresemos, se nos van a quedar unos 12 minutos más o menos. Sí me gustaría conocer la opinión de ustedes sobre dos temas puntuales. Uno que tiene que ver con la reacción de la comunidad internacional, y otra es, Monseñor Báez, también el rector de la Universidad Jesuita, la UCA en Managua, Nicaragua, han sido amenazados, ¿no? Correcto, y ha habido protestas, sí. Ha habido reacción sobre eso. Para que platiquemos de esos dos puntos a manera de cierre de la entrevista. Vamos a una pausa, regresamos.
Bien, estamos al cierre, se nos está agotando el tiempo, pero queremos darle paso a unas 2 llamadas. Alguien más está con nosotros en la línea. La recomendación, que le baje el volumen al televisor y que nos escuche únicamente por el auricular o el teléfono. Buenas tardes, ¿de dónde nos llama? Hola, buenas tardes. Estoy llamando desde Managua, Nicaragua. Estamos dando seguimiento al programa. Antes que nada, agradecer al canal por darle el espacio, por darle la oportunidad al pueblo de Nicaragua de hacer saber también al mundo y a El Salvador lo que está pasando en Nicaragua. Agradecerle a mis compatriotas, a Grace, a Lilia por estar también llevando la voz cantante de Nicaragua. Vivimos horas de mucha tristeza, vivimos horas de mucho dolor en Nicaragua, tal y como exponían mis compatriotas también. Esto es un estallido social y orgánico. Esto es la culminación de una serie de atropellos de todo tipo, legales, económicos, sociales, que ha organizado el gobierno inconstitucional de Daniel Ortega. Yo quería aprovechar únicamente para señalar eso, para agradecerle, para hacerle un llamado también al presidente, al gobierno del presidente Sánchez Serén, a que se pronuncie también, a que no le dé la espalda al pueblo nicaragüense, a que reconozca en todos los organismos internacionales, en la Organización de Estados Americanos, en la Organización de Naciones Unidas, lo que está ocurriendo en Nicaragua, que recuerde el presidente Sánchez Serén que fue este pueblo nicaragüense el que le tendió una mano también a lo que ahora es su gobierno, al FMLN, que fuimos los nicaragüenses los que también acompañamos al pueblo salvadoreño en aquellas épocas también revolucionarias de mucho dolor para ustedes, que Farabundo Martí luchó al lado de Augusto Sandino en la montaña nicaragüense también. Es momento de que el gobierno salvadoreño reconozca que en Nicaragua se están cometiendo crímenes de lesa humanidad, que se está atentando contra el pueblo nicaragüense. No eran estudiantes, eran delincuentes, no eran delincuentes, eran estudiantes. Un abrazo Grace, un abrazo Lilia. Estamos el pueblo nicaragüense, en donde ondee una bandera azul y blanco, ahí estamos todos. Podrán ser pocos en El Salvador, pero sabemos que la libertad, que el pueblo nicaragüense busca siempre esa libertad, que estamos juntos, no vamos a dar un solo paso atrás. El gobierno nicaragüense ha dicho que esto es un golpe suave, esto es un golpe duro, y es un golpe duro que le está dando el pueblo al gobierno ilegal, ilegítimo, inconstitucional y asesino de Daniel Ortega. Muchas gracias por el espacio. Bien, perfecto. Gracias a ustedes por la participación. Era un amigo que nos estaba llamando entonces desde Managua, Nicaragua. Vamos a ver si posiblemente si hay otra llamada podemos incluirla porque ya el tiempo se nos está yendo para ir cerrando, entonces nos quedan unos 8 minutos. A ver, les decía, un poco, bueno, no sé si quieren reaccionar un poco a las declaraciones, a las llamadas, y el otro tema tiene que ver entonces con la situación de Nicaragua, el concierto de la internacional, cómo está viendo esto Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos. Ya hay muchos países que en esta reunión de la Asamblea General de la OEA se pronunciaron su repudio en contra de lo que está sucediendo en mi país, porque lo que está sucediendo no es una guerra, es una masacre de parte del Estado por medio de sus fuerzas policiales y sus fuerzas paramilitares contra un pueblo desarmado. Se trató de que se hiciera una declaración, pero no hubieron los votos suficientes. Sí supimos, ahorita recibimos la noticia que se hizo un proyecto de declaración que metió Nicaragua con Estados Unidos, que es un poco ambiguo porque no le pone nombre y apellido al agresor, que es Daniel Ortega, y no reconoce que la violencia está viniendo de un solo lado y que los disparos que han realizado tanto la Policía Nacional como las fuerzas de choque han sido, como lo ha establecido Amnistía Internacional y la Corte Interamericana de Justicia, son disparos a matar. Entonces, nosotros queremos aprovechar a pedirle a toda la comunidad internacional. Esto ya no es una cuestión ni de política, ni de ideología, ni de partido político. Esto es una cuestión de humanidad. Esto es una cuestión de estar en pro o en contra de un gobierno genocida que está matando a su pueblo indiscriminadamente.
Perfecto. Perdón, antes de la palabra a Grace, porque tenemos a un televidente con nosotros en la línea, creo que está llamando de Managua, Nicaragua, no sé. Buenas tardes, ¿de dónde nos llama? Buenas tardes, estamos al aire. Tenemos un pequeño problema técnico, vamos a ver si lo tratamos de resolver. ¿De dónde nos llama? Buenas tardes, estamos al aire. Soy nicaragüense y al igual que Lilia y que Grace, ¿verdad? Les agradezco mucho el espacio que nos dan para que nuestra voz sea escuchada. Yo quiero decirles que realmente lo que se vive en Nicaragua, pues dirigido por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, es una verdadera masacre, una labor de represión y exterminio que nunca antes lo habíamos visto en Nicaragua y que hoy lo hemos podido comprobar que está trascendiendo inclusive nuestras fronteras y ha llegado a El Salvador. Nosotros hemos tenido la necesidad de expresarnos y de manifestarnos, incluso frente a la embajada. La vez pasada que estuvimos, salió un funcionario de la embajada a filmarnos, que la única explicación que encontramos fue intimidación, buscar medidas de represión y de miedo para callar nuestra voz, pero el dolor que se siente de tanta masacre es tan grande. Hoy en la mañana estuvimos igual un grupo y estaba igual gente que trabaja para la embajada, salió en medio a preguntar los nombres y a levantarlos, y la verdad, pues yo quisiera saber para qué, si no es para seguir el terrorismo de Estado que está implementado en Nicaragua, más allá de las fronteras. Y esto realmente es algo inaceptable, es algo que merece el rechazo total y absoluto de todo el mundo, porque esto no es un problema de ideología, esto es un problema de derechos humanos, de libertades. Y lo que está coartándose en Nicaragua es la libertad de expresarse, la libertad de denunciar, la libertad de exigir justicia, la libertad de exigir el respeto a la vida. Y eso pues yo quería compartírselo. Sí. Yo quisiera saber la explicación de la embajada, de la señora embajadora que estaba en la mesa de diálogo como delegada de preferencia del gobierno de Daniel Ortega. ¿Cuál es la razón de estar filmando a las personas que llegamos a la embajada? ¿Cuál es la razón de salir y levantar los nombres de las personas que estamos ahí si no es para una labor de inteligencia? No sé si es amenaza, si es daño a la integridad nuestra, pero eso realmente no tiene una explicación y yo quisiera que en algún momento la embajadora se pronunciara. Perfecto. Muchísimas gracias. Le agradecemos la participación. Bueno, nos están quedando, para ser exacto, 4 minutos, para que vayamos avanzando y cerremos entonces. Le insistía sobre el tema de la comunidad internacional, cómo lo está viendo desde fuera la Organización de Estados Americanos. Uno tiene la impresión de que el trato que está teniendo, por ejemplo, el caso venezolano es mucho más claro, mucho más contundente de parte del organismo hemisférico, y no es el caso de Nicaragua. Sí, realmente no se explica por qué Almagro ha tenido una posición tan preferencial con Daniel Ortega, porque así lo ha sido. Él no logra aceptar que la violencia y los asesinatos y el terrorismo viene del Estado, y el genocidio lo está perpetrando Daniel Ortega. Él insiste en decir que Nicaragua no es una dictadura, y Nicaragua es una dictadura. Él insiste en que en Nicaragua hay que fortalecer las instituciones democráticas. En Nicaragua no hay institución democrática, por lo tanto esa labor de fortalecer instituciones democráticas es nula. ¿Cuál es la única salida que tiene entonces Nicaragua en este momento? En el caso de la pareja presidencial. En Nicaragua se tienen que ir Daniel Ortega, Rosario Murillo y todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y todos los magistrados del Consejo Supremo Electoral para llamar a unas elecciones libres y transparentes en lo más pronto posible, porque todos los poderes del Estado están completamente viciados y politizados. ¿No hay otra forma de resolver el conflicto en Nicaragua? ¿Con Daniel Ortega y Rosario Murillo en el poder? No. No, hay más de 130 muertos. Ellos prometen de que van a parar la violencia y no lo hacen. Quebraron la tregua, nos irrespetan en el diálogo, niegan las muertes, niegan que ellos son los responsables y le echan la culpa a una derecha vandálica y al MRS y a la CIA
y pronto no sé a quién más le van a echar la culpa, pero ellos, o sea, quieren tapar el sol con un dedo. Quiere tapar la realidad de que es el pueblo entero el que está allá afuera. Perfecto, Grace. Yo creo que es importante recordar que el objetivo que llevó a que el presidente se sentara en la mesa de diálogo fue la solicitud, el clamor del pueblo de la democratización y justicia en Nicaragua. Son dos puntos que los mencionaba Lilian, ¿verdad? No puede haber justicia si el que va a impartir la justicia es el que esté en el poder. O sea, es absurdo. No puede ser juez y parte, no puede ser juez y parte. No puede ser juez y parte. Y en relación a todo el concierto internacional, yo consideraría que ha sido... es lamentable realmente porque no han habido posturas... contundentes como los dos reportes que establecieron la CIDH y Amnistía Internacional, que estando en Nicaragua fueron testigos de los atentados. Bueno, se nos fue el tiempo. Sí, se nos agotó el tiempo. Quizás más adelante las invitamos nuevamente para que hablemos un poco a medida vaya avanzando esto. Gracias, Grace, por estar con nosotros esta tarde. Gracias, Lilian. Gracias. Bien, terminamos de esta forma Conexiones. Gracias a ustedes que participaron y nos hicieron llegar a través del vía teléfono sus comentarios o preguntas. Nos vamos a ver mañana 5 de la tarde en punto. Buenas tardes.